Ahí está. Ahí agregaba la transmisión. Hay un programa, no sé si ustedes saben, hay como un programa que te permite hacer transmisiones en vivo y grabar, etcétera. Lo aprendí hace poco y ayer estuve chusmeando a ver cómo lo podía hacer. La tecnología no es mi fuerte, pero bueno, a veces se puede aprovechar. Bueno, eso por un lado, ya estamos grabando entonces. Segundo lugar, nos ordenamos un poquito. Nosotros tendríamos la semana siguiente, bueno, la semana siguiente no tenemos clases y la otra tendríamos el primer parcial, ¿sí? A mí lo que se me ocurrió es lo siguiente. Oficialmente no vamos a tener clases, ¿sí? Oficialmente no vamos a tener clases, pero, ¿sí? Pero para repasar, ¿sí? Para evacuar dudas, ¿m? Para al menos ver los textos o al menos ver las ideas centrales, les ofrezco lo siguiente. Nos conectamos el martes que viene, ¿sí? Por más que oficialmente no tengamos, un ratito, 15, 20 minutos, ¿bien? Pero no a las 8, quizás conectarnos a las 9, ¿bien? Y ahí vienen con las dudas, con las preguntas, les tiro algunas puntas de cómo sería el primer parcial, etcétera. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, está bien, Camila, buenísimo. ¿sí? Sí, sí, está bien. Perfecto. Entonces, espera un segundito. Me estoy subiendo algunas cosas mientras hablo con ustedes. Bárbaro. Entonces, quedamos así. Nos vamos a conectar el martes que viene un ratito a las 9, ¿bien? Y ahí o sea, ustedes en teoría tienen 2 semanas para terminar de leer todos y de repasar, etcétera. Pero lo que le querías preguntar entonces es, número uno, ¿cómo vienen con la lectura? Y número dos, ¿cómo están yendo de vuelta? Yo sé que lo pregunto todas las veces que nos vemos, pero es necesario. ¿Cómo están yendo con este sistema de cada 15 días? Yo por mi lado, bien. Con la lectura, creo que leí el de Aragaria para hoy. Ujú. Ujú. Y tengo que leer los otros dos, pero ya leí dos de la clase pasada también. Así que, nada, tengo que ponerme el día también. Bien. ¿Paula? Sí, yo también leí lo de las clases de las 5 y 6, me falta lo de Elliot y bueno, me falta leer lo de las 7 y 8. Bueno. Pero hay conceptos todavía como conceptos simples, como no entiendo bien qué se diferencia, por ejemplo, la encomienda del sistema feudal, no me hago una idea bien de cómo funciona. Bueno, ahora lo charlamos. Sí, ahora lo vemos. Bien. Para la clase de hoy vamos a discutir, vamos a retomar algunas cosas ya que lo propusiste, Paula, pero los textos serán 3, ¿sí? Pero son al menos 2 de esos 3 textos son cortos, ¿sí? El de Malamud y el de Hellman. Y después el texto de Ofelan Godoy sobre Tupac Amaru es un poquito más largo, es cierto, pero es bastante descriptivo. Creo que tiene como ideas bastante claras. Pero para trabajar un poco el tema de reformas borbónicas, que es reformas borbónicas y las consecuencias de las mismas, es necesario un poco repasar entonces la situación de la América colonial en el siglo XVII y ahí saltar a los intentos reformistas. Si tenemos entonces, ahora vamos al tema económico y al de la encomienda, pero si tenemos que repasar un poco sobre la estructura política colonial, ¿sí? Luego del periodo inicial de conquista.
de las primeras décadas posteriores a la conquista. ¿Cómo estaba organizado el gobierno español en América? Los conquistadores eran como los gobernadores de determinadas áreas en las que se encontraban, ¿no? Bien, inicialmente sí, el gobierno está, ¿sí? Está a manos o estuvo a manos de los conquistadores, bien, pero eso duró mucho. No, duró poco tiempo por conflictos entre ellos y entre los indígenas también. Bueno, bien, sí, también en el caso particularmente de Perú, ¿sí? Hubo una lucha por el control de los recursos, pero en particular, ¿por qué no duró demasiado este gobierno directo de los conquistadores? Por la corona, puede ser también. ¿Qué pasaba con la corona? ¿Sí? ¿Qué es lo que no quería la corona que sucediera? Que tomaran el poder de las tierras ellos y que hicieran su parte. Bien, Que dejaran de lado la corona. exactamente. Dije, lo que la corona no quería era una autonomía demasiado grande, ¿sí? de estos conquistadores para que no crearan, ¿sí? Para que no crearan una nobleza, por así decirlo, en las Indias. ¿Bien? Y en ese sentido, ¿sí? En ese sentido, ¿cuáles fueron las medidas o cómo transformó la corona el gobierno americano? ¿Dejó en manos de los conquistadores? No, como que los reemplazó. Se mandó nuevas personas para que tomaran sus lugares. Ajá, bien. Y entonces, ¿cuáles fueron las estructuras de gobierno en América una vez que se estabilizó todo? Primero, recordemos qué es lo que había en España, cómo se gobernaba América desde España. Habían dos instituciones. El Consejo de Indias y el otro, El que estaba a cargo de la economía. la Real Hacienda, no. La Casa de... Real. Exactamente. La Real Hacienda, sí, la Real Hacienda es un organismo general de todo el reino, ¿sí? O de todos los reinos, pero particularmente la Casa de Contratación es aquel organismo que controlaba todas las entradas y todas las salidas económicas de personas, de comunicación entre América y España. Bien. Y el Consejo de Indias, en cambio, lo que hacía era justamente aconsejar al rey en el gobierno, ¿sí? En el gobierno de, el continente, con nombramientos de autoridades, con leyes, etc. Bien. ¿Y en América qué es lo que había? Virreyes. Bien, entonces la principal autoridad de América en representación, ¿sí? En representación de los reyes, van a ser los virreyes. Inicialmente, ¿cuántos virreinatos había? Uno solo, el de Mendoza. No, no. El de Nueva España. Habían, a ver, efectivamente, inicialmente habían dos, ¿sí? Inicialmente habían dos. El virreinato de Nueva España en el norte, ¿bien? El virreinato de Nueva España en el norte, y el virreinato, ¿cuál era el otro? De Perú, ¿sí? Básicamente eran inicialmente los dos grandes territorios imperiales de los aztecas y de los incas. Y esos dos grandes virreinatos controlaban, bueno, territorios inmensos. Bien. Eh, y además de los virreinatos, de los virreyes, ¿qué había? ¿Cuál era, por ejemplo, el poder judicial, por así decirlo? ¿Estaban los corregidores ya o no? Eso. Ahora vamos a los corregidores. Ahora vamos a los corregidores. Pero además de, o sea, pongámosle que los virreyes eran el poder ejecutivo, por así decirlo, para hacer una analogía. En realidad eran representaciones, eran funcionarios que estaban en representación del rey, que duraban poco tiempo,
¿sí? No es como, no eran cargos vitalicios que se renovaban y que tenían funciones militares, administrativas e impositivas. ¿Bien? Pero además, Las audiencias pueden ser, ¿para qué servían las audiencias? reemplazaban a los virreyes. No, no necesariamente. O más bien, cuando un virrey podían actuar en nombre del rey cuando había una ausencia del virrey. Bien, o por ejemplo, cuando había un cambio, es decir, sale uno y entra otro, en el medio queda vacante. Puede ser como que se los llevaba a juicio, por así decirte, a los Eran, indígenas. eran tribunos. Perfecto, perfecto. Eran tribunales, ¿sí? Eran tribunales de justicia, ¿sí? Eran la máxima autoridad legal de, de los virreinatos, ¿bien? Y además, ¿cuáles eran las autoridades locales? ¿Los alcaldes? Bueno, habían alcaldes, sí, pero ¿cuál es la autoridad urbana? ¿Cuál era el organismo de gobierno de las ciudades? Cada ciudad importante de América tenía uno. ¿El cabildo? El cabildo, sí, el cabildo. Bueno, entonces está volviendo un poquito pesado. Los cabildos, ¿sí? Dentro de los cabildos, bueno, no, chau, 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 chau. Chau, Panchita. Ahí está. Los cabildos eran instituciones municipales donde los principales vecinos de la ciudad, es decir, los principales propietarios de tierra, ¿sí? Se reunían. Bueno, dentro del cabildo habían un montón de funciones internas, ¿no? Cargos dentro del cabildo. Pero estamos hablando del cabildo como institución global. Y los cabildos resolvían problemas locales, repartimiento de tierras, cuestiones que hoy llamaríamos de obras públicas en las ciudades, cuestiones legales locales, etcétera, etcétera. Y ahí después sí, ahora pasamos al tema de los encomenderos y los corregidores. ¿Cuál es básicamente la diferencia entre una encomienda y un corregimiento? Bueno, la encomienda es de los primeros años, de las primeras décadas de la conquista. Eso después van a desaparecer. ¿Cuál es la diferencia entre una encomienda y un señorío feudal? A ver, ¿qué lograste entender, Paula? Hasta dónde entendiste? Porque la encomienda no toma directamente la tierra, toma un grupo de indígenas y los pone a trabajar en su propia tierra, y el señorío feudal ya como que deja a la población en su propia tierra, pero la maneja él. Casi perfecto. La diferencia básica entre un señorío feudal tradicional y una encomienda es la tierra. El encomendero controla personas, no controla tierras. ¿Puede tener tierras? Sí, pero puede tener tierras como si fuera un propietario privado. No se las dio el rey, las compró o las obtuvo. Bueno, en la conquista fue mucho más turbio, pero su poder, ¿sí? Su poder venía de yo te asigno X población. ¿Sí? ¿Para qué? Para el cobro de tributos, pero en teoría para la evangelización. ¿Sí? Población indígena estamos hablando. ¿Sí? Obviamente, nosotros dijimos que la corona va a querer reducir el poder de los conquistadores y de los encomenderos. Entonces, con el paso del tiempo, lo que va haciendo la corona es tratar de que esas encomiendas no se pasen de padres a hijos, como si fuera algo feudal, ¿sí? Sino ir eliminándolas. ¿Bien? Y en reemplazo, ir colocando a nuevas autoridades, pero dependientes de la corona, que son los corregidores. ¿Los corregidores quiénes eran? También ahora eran funcionarios públicos, o funcionarios de la corona, está mal decir funcionarios públicos, funcionarios de la corona, que también tenían a cargo X cantidad de poblaciones para cobrar el tributo. ¿Sí? Pero ahora sí, estos funcionarios dependían de la corona.
¿Esto quiere decir que explotaban menos a los indígenas? En absoluto. Fue como más violento. Al contrario, claro, al contrario. ¿Sí? Los corregimientos hasta como amplificaron la explotación, porque los corregidores también se beneficiaban de esta extracción de tributos, se quedaban con parte de lo extraído y eh, por lo tanto, como además tenían la duración de cargos era limitada, ¿sí? Intentaban sacar el mayor provecho posible, ¿bien? Antes de que terminara su cargo. Bien. Sobre la iglesia, ¿se acuerdan de algo de lo que decía Eliot? Repasemos eso y vamos yendo a las reformas borbónicas, que es lo que me interesa. ¿Se entendió? Perdón, me parece que lo tenía bastante claro, Paula. Como concepto resumido está perfecto. Entonces el encomendero trasladaba a este grupo de personas a otro lugar, por ejemplo, Podía trasladarlo a otro lugar, ¿sí? Para el trabajo en sus tierras, para el trabajo en la mina, etc. El corregidor también, pero la diferencia es el carácter, pongámosle, privado y estatal. ¿Sí? El encomendero para su propio beneficio, aunque con la autorización de la corona, mientras que el corregidor directamente es un funcionario de la corona. Bien. ¿Qué pasaba con la iglesia en América? ¿Se acuerdan lo que significaba el patronato? Era el derecho que le otorgaba el Vaticano a la corona española para designar los cleros seculares. Excelente, también. Perfecto. Están impecables, chicas, las dos. Efectivamente, los reyes de España tenían quizás en América mayor poder que ningún otro rey europeo, porque al menos en el campo eclesiástico, porque podían determinar las autoridades de la iglesia ellos solos y se quedaban, ¿sí? Y se quedaban con una gran parte del diezmo, ¿bien? A cambio de mantener ellos mismos a la iglesia. La iglesia era en América casi un instrumento más, una herramienta más de la corona. ¿Bien? Entonces, los obispos, se buscaba establecer obispos lo más fieles posibles a la monarquía. Bien, ahora voy a leer una frasecita. ¿Dónde está esto? Voy a leer una frase que está literalmente en el último párrafo del texto de Eliot, ¿sí? El texto de Eliot sobre el siglo XVI y XVII. Dice, en el último párrafo, por si lo tienen abierto, por si lo tienen ahí. El sistema que los Borbones del siglo XVIII encontraron en las posesiones de América Española podría ser descrito, pues, como de un autogobierno a la orden del rey. Las oligarquías de las Indias habían alcanzado un nivel de autonomía dentro de un esquema más amplio de gobierno centralizado y dirigido desde Madrid. Bien, ¿qué pasa entonces? Este Estado colonial, ¿sí? Más bien, todas estas instituciones que fuimos viendo en la clase pasada, si bien estaban presentes en una gran parte de la vida cotidiana de la colonia, no quiere decir, ¿sí? No quiere decir que la monarquía haya tenido un control absoluto o total de lo que sucedía en América, sino todo lo contrario. ¿Sí? Durante el siglo XVII, siguiendo el siglo XVII, se fue formando un entramado entre las élites locales americanas, los propietarios de tierra, ¿sí? Los propietarios de minas, los comerciantes y las autoridades coloniales enviadas desde España, pero en su mayor parte de origen criollo. Cuando hablamos de criollos, ¿recuerdan de lo que hablamos? ¿Quiénes eran los criollos?
No puedo. Los criollos eran, se llamaba criollo a español nacido en América. Ah, Sí, español, o sea, recuerden que tenemos, o sea, a nivel étnico, tenemos tres grandes grupos: los españoles, los indígenas y los esclavos africanos, ¿sí? Y después las cruzas, ¿bien? Pero te iba a preguntar, esa fotita que vos habías mostrado una vez con todas eh, las castas, etnias y todo, sí. claro, las castas. No, no lo subiste, ¿no? Porque creo que no lo vi. No, pero... A ver... Porque estaba bueno como Sí, 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 sí. Miren, si ustedes ponen cuadro de castas en América, les sale en Google, literalmente les sale varias versiones del mismo cuadro, porque era un estilo de cuadro bastante común, no es que había uno de esos. Se reproducía fácilmente. ¿Lo vieron? Sí, sí, hay. Bien. Ahora bien, dentro de la población blanca estaba la población de la península, venía de la península, y la población criolla, es decir, nacida de padres y madres españoles, pero en América. ¿Sí? O españoles, después lo que se va a llamar en el siglo XVIII, españoles peninsulares y españoles americanos. ¿Mm? Pero los criollos no eran mestizos, eran hijos de dos españoles. Sí, 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 eran españoles. Ese es el punto, lo vamos a ver cuando veamos la independencia. Todos eran españoles. Justamente, pero había una diferencia: españoles peninsulares, es decir, españoles venidos directamente de España, y españoles nacidos en América. ¿Sí? Ahora, el gobierno colonial, tanto a nivel en lo político como en lo eclesiástico, estaba o estuvo durante el siglo XVII sobre todo controlado por criollos, ¿sí? Por gente nacida en América, mayoritariamente. Y nosotros habíamos dicho que... perdón, no hablamos nada o no repasamos de las cuestiones económicas, antes que me olvide. A nivel económico, ¿qué podemos decir del gobierno o del control en América? Porque esto lo vamos a retomar ahora con las reformas. ¿Cómo era? ¿Qué se conocía como el sistema de flotas y galeones? Utilizaban lo que era la explotación de las minas. Bien, a ver, bueno, así sí, la principal actividad económica que les interesaba a los españoles, al menos en los primeros 200 años, fue la minería, la explotación de las minas de plata de México y de Perú. Pero ¿cuál era el sistema que transportaba todas estas riquezas de vuelta a España? Puede ser. Pero no está relacionado justamente con la encomienda. Bien, a ver, sí, la explotación de las minas estaba relacionada obviamente con la encomienda, porque se necesitaba mano de obra indígena. Pero Bien. estamos hablando del transporte. Del transporte, claro, claro. ¿Cómo llegaba toda esta plata extraída hacia Europa? Hacia España, más bien. Con el sistema... Hacían expediciones, ¿no? Exactamente, sí, un sistema que una vez al año, o dos veces al año más bien, iba y volvía de España, ¿sí? Con buques mercantes, o en barcos mercantes protegidos por la Marina Española. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estos buques mercantes que llevaban la plata y traían mercaderías españolas eran obviamente atacados por piratas o por otras potencias europeas para obtener ese botín. Entonces, justamente como el continente americano era imposible de proteger en su totalidad, los españoles decidían proteger al menos estos cruces atlánticos. Ahora, ¿qué recuerdan del monopolio español? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los españoles habían establecido un monopolio comercial? Sí, en donde España nada más comercializaba con América. Bien, ¿sí? Bien. O sea, solamente España estaba autorizada a comerciar
con América y viceversa. Pero, y además, ¿cómo se veía este monopolio? ¿Qué otras características tenía? ¿Qué pasaba con los puertos? ¿Con los puertos en América? Y en España. El comercio estaba centralizado en Sevilla, ¿no? Bien, había un solo puerto en España, desde donde entraba y salía todo, y en América. Y en América, en lo que era la Española. Bueno, había solamente dos, el puerto del Callao, que es en Lima, ¿sí? Y Veracruz. Bueno, había un puerto y La Habana en Cuba, ¿bien? Entonces, desde esos 3 puertos autorizados, entraban y salían los barcos a América. De hecho, el control monopólico era tal que tampoco se permitía un comercio o no se promovía un comercio o una producción interna en América autónoma. ¿Por qué? Porque se buscaba que los americanos consumieran, ¿sí?, los productos traídos de España inicialmente. ¿Sí? Ahora vamos a ver los cambios. Entonces, durante estos primeros siglos, en realidad lo que hubo, ¿sí?, que fue durante mucho tiempo interpretado como una corrupción, ¿sí?, como un sistema corrupto, era en realidad un control de las élites, ¿sí?, de las élites criollas del sistema político y económico. Bien, entonces, las élites locales tenían un montón de autonomía con respecto a Madrid, con respecto a España. No quiere decir que fueran corruptas en el sentido que hoy entendemos por eso. Hoy que entendemos por corrupción. Hay una ley y alguien no la rompe directamente, sino que va por detrás, bien, por ejemplo, no sé, con sobornos o desobediencias o, no sé, cargos, ¿saben lo que es el nepotismo? Poner familiares en el gobierno, etcétera. Bueno, eso sería como la corrupción moderna, desobedecer abiertamente a sabiendas una ley o el poder estatal o una orden estatal. eh, y si bien eso sucedía efectivamente en América, es decir, las órdenes del rey o las órdenes de centrales no siempre se respondían o se obedecían. De hecho, había un dicho que yo les había dicho que en América se decía: se obedece, pero no se cumple. ¿Qué quiere decir? Se respeta la autoridad del rey en última instancia, es decir, se sabe que el rey está ahí también como garante, ¿sí?, como organizador, como justificador de todo el sistema colonial, pero las órdenes que manda desde España no generalmente las manda con poco conocimiento de causa, ¿sí? Generalmente las manda sin saber qué es lo que pasaba en América, y por lo tanto muchas veces, como no convenían a esas órdenes a las élites locales, se buscaba la manera de desobedecerlas o de retrasar su cumplimiento lo más posible. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese también el problema de las distancias y los tiempos? Eso también lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos la independencia. ¿Sí? Recuerden que las comunicaciones podían tardar meses y en algunos casos hasta años en ir y volver. Entonces, estas distancias, estas lentitudes y sobre todo estas autonomías eran en alguna manera aceptadas por la corona. ¿Sí? La única manera que la corona podía gobernar América era aceptando esta situación. Tratar de reducir la autonomía lo más mínimo, pero en un punto no podía más que aceptar este autogobierno en nombre del rey, por así decirlo. Bien, estas libertades que tenían las élites locales y los propios funcionarios enviados por la corona o nombrados por la corona. ¿Por qué? Porque generalmente un virrey, un miembro de la audiencia, miembros del cabildo, etcétera, que en teoría respondían al rey, generalmente estaban totalmente entrelazados con estas propias élites locales por motivos familiares, por motivos económicos. Bien,
eran los mismos miembros de las élites los que ocupaban esos cargos muchas veces. Y los que las aplicaciones y las regulaciones desde Madrid muchas veces no las hacían aplicar. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos bien? Bien, ¿qué pasa en el siglo XVIII? Y ahora después vamos a ver un video, así cortamos. ¿Dónde está esto? Bueno, ¿qué pasa en el siglo XVIII? Yo les había hablado de Carlos II el Hechizado, ¿se acuerdan? ¿Dónde está? ¿Se acuerdan del árbol genealógico? Sí, algo me acuerdo. Bien, ¿qué pasaba con los Habsburgo? Que era la familia, era la dinastía. Estoy tratando de encontrar el árbol genealógico, no me acuerdo. Ahí está. ¿Se acuerdan que en ese momento la dinastía gobernante era Habsburga, desde Carlos II, desde Carlos I? Bueno, ¿cuál era la tendencia de esta familia? ¿La tendencia en qué sentido? Fíjense, pasa que no encontré demasiado un árbol genealógico un poco más grande, pero acá arriba de todo, ¿sí? Acá arriba de todo tienen a Carlos I. ¿Lo ven acá en la izquierda, en la esquina izquierda? Esperen que me... ¿Se ve el puntero? Sí. Bien, este es Carlos II. Generalmente, los árboles genealógicos de una familia, entre comillas, normal, ¿qué van pasando con el paso de las generaciones? Se van abriendo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque te vas... Que va entrando gente de afuera, no es Sí, siempre la situación endogámica. exactamente. En cambio, si ustedes ven, el árbol genealógico de los Habsburgo se va cerrando, ¿sí? Se va cerrando cada vez más. ¿Por qué? Porque se van literalmente casando entre primos durante generaciones y generaciones. ¿Sí? Tíos se casan. Eso es algo que después va a continuar, ¿eh? Por ejemplo, Fernando VII, el rey de la independencia, o el rey del periodo de las independencias, ¿no? También se casó en su momento con su sobrina, con la hija de su hermana. La monarquía lo sigue haciendo. No sé si lo sigue haciendo en ese nivel, pero las familias reales se van cerrando para preservar tierras, ¿sí? Y para formar alianzas matrimoniales. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaba con la salud de este Carlos II? ¿Se acuerdan cuál era el dicho, más bien el sobrenombre que tenía? Le decían el hechizado. Bien, le decían el hechizado para no decirle, bueno, otras cosas. Si ustedes se fijan, acá tenemos a Carlitos II. Esta es la famosa mandíbula Habsburgo, que tiene como la cosa torcida, como un rasgo genético que quedó marcado de tanta cruza. Bueno, Carlos II fue un hombre extremadamente débil de salud. Generalmente también se dice que con algunas discapacidades mentales, con retrasos, hasta con retrasos madurativos, y sobre todo, que eso es lo fundamental en un monarca, infértil. ¿Por qué? Por toda esta cruza genética, en algún momento tenía que repercutir en la salud de estos Habsburgo. Entonces, si un rey no puede dejar descendencia, ¿cuál es el problema? No continúa la dinastía. No continúa, exactamente, no continúa la dinastía. Bien. Entonces, a la muerte de Carlos II, ¿sí? A la muerte de Carlos II, se va a dar una guerra civil, no solamente dentro de España, ¿sí? Sino que va a afectar a toda Europa. ¿Sí? Se va a conocer como, o a las principales potencias de Europa, que se va a conocer como la Guerra de Sucesión Española. Literalmente en el cambio de siglo, eso es perfecto, en el 1700.
Eso es buenísimo para acordarse de los años, ¿no? Siempre la historia es tan precisa. En realidad arranca en 1701, pero 1700 está bien. ¿Qué fue la Guerra de Sucesión Española? Bueno, básicamente, como a pesar de estas cruces internos familiares, las monarquías estaban, las distintas monarquías estaban relacionadas familiarmente. Entonces, varias familias europeas o varias familias monárquicas europeas podían, luego de la muerte de Carlos II, decir que tenían un heredero al trono. Porque, bueno, mi primo segundo se casó con la hermana de tal y entonces el hijo, bueno, todas estas cuestiones genealógicas que no importan en el momento. ¿Qué va a pasar? Son 15 años de guerra, aproximadamente, en el cual terminan, ¿sí? Terminan por ganar la dinastía Borbona. ¿Bien? ¿Quiénes eran los Borbones? La dinastía reinante en Francia. De hecho, quizás les suene el rey más importante de esta dinastía y que era el rey gobernante en este momento, que es Luis XIV. ¿Le suena a Luis XIV de algún lado? Sí. Bien. Luis XIV es como la figura central del final del siglo XVII y de lo que se conoce como el absolutismo. De hecho, Luis XIV se supone que antes de morir dijo una frase apócrifa, pero que resume bien las características de su reinado. Dice, el Estado soy yo. ¿Sí? L'État c'est moi. Y Luis XIV, además de tener uno de los reinados más largos de ese periodo, ¿bien? Por medio de alianzas matrimoniales, logró que su nieto, Felipe V, ¿bien? Llegara al trono de España. Después de esta guerra de sucesión española, el nieto de Luis XIV, Felipe V, se convierte en rey español. Pero, O sea que la dinastía Borbona ganó la guerra de sucesión, o sea, Luis XIV estaba en el trono francés, pero su nieto tomó el trono. con una condición, porque todas las demás potencias, ¿sí? Lo último que querían es ahora que Francia y España se unieran, porque eso generaría también una superpotencia, siempre se buscaba como un equilibrio europeo. Entonces, sí, perdón, un segundito. Sí, se me cayó a la madrugada y se fracturó. Sí, la dejé ahí porque, sí, ahora la envolvemos en papel. Perdón, se me rompió una prensa francesa. O sea, los tratados de la Guerra de Sucesión Española establecieron que Felipe V llegara al trono de España, pero que renunciara al trono de Francia. ¿Sí? De todas maneras, Francia y España van a tener una relación muy amigable durante todo el siglo XVIII de alianza, porque básicamente son la misma dinastía en dos países, en dos reinos distintos. Entonces, el siglo XVIII se inaugura con un cambio de dinastía en España, y esta nueva dinastía de origen francés, que es la dinastía actual, yo les había dicho, los Borbones están todavía en el trono, ¿sí? Es Felipe VII, Felipe VI, el que está ahora. Sí, Felipe VI. Felipe VI es el actual rey. Es descendiente de estos Borbones. Esta nueva familia de origen francés viene con nuevas ideas de gobierno. ¿Bien? El siglo, o desde el final del siglo XVII y sobre todo durante todo el siglo XVIII, hay una nueva idea de cómo gobernar en Europa. Es el concepto de absolutismo. ¿Bien? Ya al rey no se lo piensa como una figura necesaria, o solamente como una figura de origen divino, o casi como de manera paternalista,
como un representante de Dios para gobernar los reinos, sino que se empieza por medio de la influencia de las ideas de la Ilustración. No sé si vieron la Ilustración en algún lado. ¿Qué saben de la Ilustración como movimiento? Que se busca más el uso de... No, lo confundo con... A ver, no, a ver. Sí, son sinónimos, son sinónimos. Ilustración, iluminismo es lo mismo. Se busca más el uso de la razón y correr como la vista de la visión religiosa. Es un buen resumen, es un buen resumen. Bien. La Ilustración es un movimiento cultural, filosófico, académico, no sé, científico, hasta podríamos decir, pero sobre todo filosófico y cultural, que resalta la capacidad racional del hombre, ¿sí? Resalta la capacidad racional del hombre y busca aplicar la razón a los problemas sociales, incluidos los problemas de administración y los problemas políticos de gobierno. Entonces, estas ideas de la Ilustración, de un gobierno racional, de un gobierno ordenado, van a ser las que influencen a los Borbones, tanto en Francia como en España / América. ¿Sí? Entonces, los Borbones van a llegar al trono y se van a encontrar con esta América casi autogobernada. ¿Bien? Está autogobernada en nombre del rey. No quiere decir que los americanos o los criollos quisieran algún tipo de independencia ni nada por el estilo. De hecho, si ustedes leen el texto de Hellman, que es cortito, Hellman dice o critica una visión de las reformas borbónicas como habían varios historiadores antes que hablaban de las reformas borbónicas como si fueran una segunda conquista de América, una conquista administrativa de América, como recuperar el poder perdido. ¿Sí? Bueno, hay un poco de eso, ¿sí? Hay un poco de eso, pero en realidad la autonomía que tenían las élites en América no significaba un desprecio del poder real o una búsqueda de independencia, sino todo lo contrario. O sea, finalmente eran autónomas, pero en última instancia dependían del poder de la monarquía. La justificación, recuerden que la justificación última del gobierno pasaba, de la dominación española del continente pasaba por ahí. Bien. Entonces los Borbones, sin embargo, se encuentran con una América poco controlada, ¿sí? Se encuentran con una América a su vez asediada por potencias extranjeras, militarmente asediada por potencias extranjeras, y se encuentran con una América también en la cual uno de los principales como problemas que identifican es la venta de cargos. ¿Sí? Una de las razones de esta autonomía de las élites locales es porque durante mucho tiempo se permitió la venta de cargos públicos a las élites, la monarquía misma, como forma también de recaudar dinero. ¿Qué pasó? Ay, se cortó, no sé por qué. Bueno, perdón. Entonces, la monarquía había identificado como uno de los problemas principales la venta de cargos. Y a lo largo de todo el siglo XVIII, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, va a empezar a aplicar en España también, ¿no? Pero en el continente, en América, una serie de reformas que se conocen como las reformas borbónicas, de carácter administrativo / político, ¿sí? Militares, ¿sí? Y económicas. También eclesiásticas, pero no tenemos tiempo para tanto. De hecho, ninguno de los textos menciona las reformas eclesiásticas. Y no me voy a meter en eso porque es uno de mis temas de investigación y entonces no termino de hablar y no sería conveniente. Primer principal, reformas administrativas. ¿Sí? Más bien,
A ver, Camila, vos que leíste los textos de Helm, o el texto de Helm, ¿el de Malamud lo leíste? Leí el de Caravaggio. El de Garavaglia. Sí. Ah, pero el de Garavaglia es el anterior, es el de la resistencia, el de la unión de las élites de los mestizos. Bueno, para hoy hay dos textos, o tres, o dos textos sobre reformas borbónicas y uno sobre Tupac Amaru. Bien. Y que los dos señalan, más bien, el de Malamud está más inclinado a las cuestiones económicas de las reformas y el de Hellman va a tener que ver más con el tema este de las élites, ¿sí? El volver a controlar estas élites en América. Pero si tendríamos que resumir en un objetivo o en un punto cuál era el interés de la corona con estas reformas, era la recaudación, aumentar la recaudación impositiva de 1001 maneras, es decir, generar más recursos para la corona. El siglo XVII en ese sentido no había, o las últimas décadas del siglo XVII no había sido buenos años para la economía, tanto en América como en España. Entonces, el aumento del control sobre el continente va a ser sobre todo para el aumento de la presión fiscal. Y en primer lugar, ¿sí? Las principales, o algunas de las principales, esperen que comparto, ¿dónde está? Ay, odio esto. Ok, lo perdí, como siempre. Porque, paréntesis, yo tengo, como no corresponde, tengo 20 ventanas abiertas a la vez. Por eso también me cuesta encontrar. A ver, porque perdí la pestaña, así que la voy a abrir de vuelta. Ahí está. A ver. No, no está nada. Bien, el principal problema entonces que tenían los españoles era el control del territorio. Nosotros habíamos visto que se habían creado inicialmente, después de la conquista, dos grandes virreinatos, el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España. Bien, ¿cómo se lograban controlar esas masas de tierra? Bueno, de manera bastante irregular, ¿sí? De manera bastante irregular. Sobre todo las zonas más alejadas de los centros coloniales, que eran México y Lima. En ese sentido, ¿sí? Quizás una de las cuestiones más visibles de las reformas borbónicas fueron las reformas administrativas con la creación de nuevos virreinatos. ¿Bien? Del virreinato del Perú, por ejemplo, se crearon dos virreinatos nuevos. El virreinato de Nueva Granada, que como pueden ver acá, incluía Colombia, o lo que hoy es Colombia, lo que hoy es Ecuador, lo que hoy es Venezuela, aunque particularmente en Venezuela había una separación administrativa aparte que se llaman las capitanías, y el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Que ya lo vamos a ver cuando veamos las independencias. El virreinato del Río de la Plata, si ustedes se fijan, serían los territorios de la actual Argentina, Uruguay, Paraguay y lo que sería el Alto Perú o Bolivia. Después había otra región, que se puede ver también en el mapa, que es la Capitanía General de Chile. Una pregunta, antes de que Perú se separara, el virreinato, todo ese virreinato no se llamaba Perú. ¿Cómo se llamaba? Virreinato del Perú. No, todo es, o sea, toda América del Sur era el Virreinato del Perú. Obviamente, igual estos son territorios, en teoría, son territorios teóricos, porque muchas tierras, por ejemplo, estaban en control indígena, aún entrado el siglo XVIII. En cambio, el Virreinato de Nueva España no sufrió mayores fragmentaciones. ¿Bien? Pero además de, esperen que dejo de compartir, ¿sí? Además de la creación de nuevos virreinatos y por lo tanto de nuevas autoridades
que podían controlar mejor, ¿sí? Que podían controlar mejor el territorio, se crearon dentro de los virreinatos nuevas instituciones. En primer lugar, aumentaron el número, por ejemplo, de audiencias, es decir, estos tribunales de justicia. Primero porque al haber nuevos virreinatos, ¿sí? Al haber nuevos virreinatos, se duplican. O sea, si hay un nuevo virrey, hay una nueva audiencia. ¿Me siguen? Bien. Y ahora vamos a ver por qué Buenos Aires fue elegida, como por qué el Río de la Plata fue elegido como sede virreinal. Después, si nos queda tiempo, lo vamos a mencionar. Pero además eso, si hay un virrey, hay una audiencia. Pero además de estos nuevos virreyes, estas nuevas audiencias, se crea una nueva institución de origen francés, casualmente, ¿sí? Como una importación cultural de los Borbones, que son las intendencias. Estos virreinatos se dividen territorialmente, administrativamente, en zonas menores, que se le conocen como las intendencias, y se intenta remover a los virreyes de la recaudación de impuestos y armar estas intendencias, gobernadas obviamente por intendentes, ¿sí? Para una mejor recaudación impositiva, es decir, pequeños territorios en los cuales los intendentes puedan recaudar mejor. Esto no va a funcionar tan bien como en papel, porque muchas veces van a haber peleas de jurisdicción, ¿sí? Entre virreyes e intendentes. Pero en teoría lo que se quería hacer era que los virreyes mantuvieran mantuvieran su poder político y militar, y el poder económico lo pasaran a otras manos. Además de cuestiones administrativas de gobierno y de recaudación, estos nuevos virreinatos fueron creados sobre todo para proteger mejor el territorio. ¿Bien? Y en ese sentido también se crearon zonas de frontera, como las capitanías, donde estaban más amenazados de incursiones de potencias extranjeras. Se intentó aumentar la cantidad de tropas en el continente, muchas veces tropas mantenidas, o no enviadas desde España, sino reclutadas directamente en América. Ser porque se le llama extranjero también a las poblaciones nómades. No, cuando estoy hablando de extranjeros, estoy hablando de las otras potencias, de los ingleses, de los franceses, de los holandeses. En ese sentido, el siglo XVII la segunda mitad del siglo XVII fue un momento de gran debilidad de la corona. Sí, de hecho, por ejemplo, durante unas décadas los holandeses ocuparon el norte de Brasil, los franceses e ingleses pudieron establecerse en el Caribe de manera definitiva. Bien, por medio de, las guerras, las guerras que hay en el continente europeo, entre otras las guerras de sucesión española, pero en el siglo XVII hubo varias, los tratados generalmente, los tratados de paz generalmente involucran después cesión de tierras. ¿Sí? O sea que ya España para ese momento ya no significaba un monopolio. Exactamente. No solamente había perdido varias islas del Caribe en el siglo XVIII, sino que, por ejemplo, en Norteamérica, ya los ingleses tenían colonizada perfectamente lo que iban a ser después las 13 colonias, lo que iba a ser después Estados Unidos, toda la costa este estaba colonizada por los ingleses, lo que es Canadá estaba colonizada por los franceses, y desde el norte, desde lo que es Alaska, estaban entrando los rusos también. Y se estaban empezando a ir bajando hacia el sur e intentando asentarse en lo que sería el norte de California. Entonces los españoles se daban cuenta de la necesidad de defender su imperio. Y además de estas reformas administrativas, militares, impositivas, ahora vamos a ver un videito un poquito más condensador, están reformas económicas, ¿sí?
que las reformas económicas lo que buscaban era también una reactivación económica para una mayor recaudación y una liberalización o al menos aflojar un poco las tuercas del monopolio comercial. ¿Qué significa esto? ¿Que España va a abrir el comercio a otras potencias? No. Pero, entre otras cosas, va a habilitar nuevos puertos en América y en España. Por ejemplo, ya la casa de contratación pasa a estar en Sevilla a Cádiz, directamente un puerto atlántico. Cádiz está como casi en la puntita al sur. En cambio, Sevilla, recuerden que era un puerto río adentro. No solamente eso, sino que, por ejemplo, va a empezar a permitir la corona que comerciantes de otras regiones, o sea, recuerden que ese momento, cuando hablábamos del control de España de América, en realidad estamos hablando del control de Castilla de América. Eran los castellanos o la corona de Castilla la que tenía, y los inmigrantes castellanos y las élites castellanas, la que tenían control de América. En cambio, ahora en el siglo XVIII se van a abrir el comercio a comerciantes catalanes, a comerciantes vascos, gallegos. Por ejemplo, muchos o varios de los miembros de no sé si se acuerdan de la primera junta de gobierno acá, de la secundaria. Saavedra, Mateu, Beruti, ¿sí? Muchos de ellos, bueno, el mismo Belgrano, por ejemplo, para poner una figura más conocida. Belgrano, o la familia de Belgrano, no Belgrano, sino su familia, era de origen italiano. ¿Sí? Porque las posesiones de la corona española también seguían siendo más grandes que España, ¿no? Entonces se permite la llegada como de nuevas camadas. Y a su vez se va a ir liberalizando el sistema de flotas y galeones. Bien, por ejemplo, se van a permitir no solamente barcos comerciales, sino barcos de comunicación más flexibles, aunque, o sea, van a permitir que los comerciantes que quieran ir y venir a América lo puedan hacer españoles siempre, cuando necesiten, pero el sistema, o sea, el transporte de los cargamentos de plata va a mantenerse bajo la seguridad de la corona. Bien. Ahora bien, esto va a generar, bueno, también se va a incentivar, entre otras cosas, las actividades mineras, porque van a seguir siendo la principal fuente de ingresos. Se va a tratar de reducir los costos de los productores mineros, pero también se va a incentivar la producción agrícola, sobre todo en aquellas zonas que no producen o que no son centros mineros. Por ejemplo, Río de la Plata, o por ejemplo Venezuela. ¿Sí? Va a empezar a incentivarse la producción y la exportación de otros productos. Por ejemplo, en el caso de Río de la Plata, cueros. Y en el caso de Venezuela, estoy pensando en casos similares, si zonas portuarias. El caso de Venezuela, cacao. Cosas que van a definir, en el caso de Argentina, por ejemplo, su economía durante varios siglos, podemos decir hasta el presente. Muchas bases de la economía argentina, podemos decir que se sentaron en el periodo colonial. Bien. ¿Por qué favorece esto? Bueno, en primer lugar, porque también son nuevas fuentes de ingreso. Si habilito el comercio y la producción de otras mercancías. Pero a su vez también para favorecer el autoabastecimiento de las colonias y también el comercio interno entre las colonias. Porque también, de vuelta, a mayor actividad económica hay mayor recaudación. Obviamente esto también va a llevar a un aumento de los impuestos. ¿Sí? Una mayor presión impositiva. No simplemente funcionarios más cerca, ¿sí? Es decir, funcionarios más activos, sino directamente ya funcionarios peninsulares. La corona española va a empezar a designar, y eso se va a ir viendo a lo largo de todo el siglo XVIII,
directamente gente traída de la península. ¿Por qué? Porque se pensaba que los criollos justamente eran poco confiables, se pensaba que los criollos iban a estar más metidos en estas redes de corrupción, ¿sí? Y que por lo tanto la mejor manera de controlar el territorio era, tanto a nivel político como a nivel religioso, enviar funcionarios o miembros del clero traídos de España. Y eso va a generar, obviamente, sobre todo a finales del siglo XVIII, el aumento de los impuestos, el desplazamiento de los criollos de las estructuras de gobierno, va a generar un gran descontento en la población americana. Y si bien no es que va a ser una causa directa de la independencia, ya lo vamos a ver, si todo este aumento de la presión de la corona sobre América no va a ser una causa necesariamente directa, pero va a ser una influencia, ¿sí? Lo que sí va a ser una causa directa, o lo que sí va a generar directamente estas reformas borbónicas, va a ser una aparición de rebeliones indígenas, y ahora vamos a ver una cuestión del texto de Ofeland, ¿sí? Que antes, o más bien, que no habían aparecido en el continente desde la época de la conquista, que directamente rebeliones indígenas que van a amenazar el orden colonial, ¿sí? Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a frenar un segundo, les voy a mostrar un video cortito de reformas borbónicas, que también se los voy a pasar en el link, así también lo tienen, y después pasamos a hacer un breve resumen de la rebelión de Tupac Amaru, ¿sí? Esperemos que pongo por acá. Acá estamos. También les paso. Ahora silencio también mi micrófono, así no hay una. ¿Se escucha? Sí, se escucha. A principios del siglo XVIII, la dinastía de los Borbones se hizo con la corona de España. Ellos implementaron una serie de medidas políticas, económicas y religiosas que tuvieron un gran impacto sobre el territorio español y los territorios hispanoamericanos. Estas medidas fueron conocidas como las reformas borbónicas, unas reformas que tendrán el objetivo de reforzar el poder de la monarquía, centralizar la administración, incrementar la recaudación de impuestos y fortalecer el dominio español sobre los territorios americanos. Fueron varios los motivos que llevaron a que los reyes borbones se plantearan la implementación de estas reformas. Uno de estos motivos fue la influencia de algunas ideas de la Inquisición, pues gracias a la difusión de estas ideas, muchos estados comenzaron a preocuparse por estimular actividades económicas como la agricultura y el comercio, y aspectos sociales como la educación. Otro de los motivos que llevaron a la aplicación de las reformas fue la preocupación de la monarquía española por la creciente independencia con la que se manejaban organizaciones religiosas como la Compañía de Jesús, un hecho que según la monarquía amenazaba su poder. Además de esto, otro de los motivos fue el deseo de la corona de combatir el comercio ilegal en América y de aumentar la recaudación de impuestos. Por último, la monarquía también deseaba eliminar la independencia con la que actuaban muchos de sus funcionarios en los territorios hispanoamericanos. Así que, a través de las reformas, se propuso combatir los abusos de poder y los actos de corrupción que se cometían en América. Ahora bien, exactamente, ¿cuáles fueron las reformas que se implementaron las borbónicas? Desde el punto de vista político, las reformas buscaban modificar
la estructura administrativa de Hispanoamérica. Para esto fueron creados dos nuevos virreinatos que se separaron del virreinato del Perú. Estos nuevos virreinatos fueron el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. Además, en otras regiones de Hispanoamérica se crearon nuevas divisiones administrativas como las Capitanías Generales de Cuba, Venezuela y Chile. Cada uno de los virreinatos fueron divididos en intendencias, dirigidas por un gobernador intendente que era nombrado directamente por el rey. Estos nuevos funcionarios tenían responsabilidades financieras, militares y administrativas. El censo 2022 es un operativo seguro. El miércoles 18 de mayo, las personas censistas llevarán una... Por otro lado, debemos tomar en cuenta que con la aplicación de las reformas, la corona española prefirió que los cargos administrativos más importantes de Hispanoamérica fueran ocupados por peninsulares, alejando de estos cargos a la población criolla, es decir, a todas esas personas que habían nacido en el continente americano. Desde el punto de vista económico, las reformas, en primer lugar, buscaron flexibilizar el monopolio comercial que existía entre España y sus dominios en América. Para lograrlo, permitieron que nuevos puertos americanos comerciaran directamente con los puertos españoles. Sin embargo, esta medida no significó el final del monopolio comercial español, pues los territorios hispanoamericanos no podían comerciar de manera legal con otras potencias extranjeras. Aparte, la monarquía española se preocupó por desarrollar la agricultura y por crear zonas americanas que se concentraran en la economía agrícola. También impulsaron la construcción de obras públicas, como carreteras y canales, y además crearon nuevos impuestos y aumentaron los que ya existían. En cuanto a la religión, la corona española reafirmó los principios del regalismo, es decir, una serie de principios que establecían que la autoridad del rey era superior a la del papa en todos los asuntos que tenían que ver con la soberanía del Estado, como por ejemplo en el nombramiento de los obispos. Por si fuera poco, la monarquía le propinó un duro golpe al poder de la Iglesia cuando en el año 1767 decidió expulsar a la Compañía de Jesús tanto del territorio español como de sus dominios en América. Por otra parte, una vez que las reformas borbónicas fueron llevadas a la práctica, con el paso del tiempo su aplicación provocó una serie de consecuencias. Gracias a ellas, el intercambio comercial entre España y América aumentó de gran manera. El incremento del comercio, además, benefició a otras actividades económicas, como por ejemplo el crecimiento de la ganadería en el virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, las reformas también provocaron problemas muy importantes a lo largo de los territorios hispanoamericanos. Y es que el aumento de los impuestos no fue bien recibido por la población criolla e indígena. De hecho, en el virreinato del Perú ocurrió una rebelión liderada por Tupac Amaru II, una rebelión que fue brutalmente reprimida por las autoridades del gobierno. Pero no solo esto, pues también muchos criollos estaban inconformes con el hecho de que la corona española escogiera solamente a los peninsulares para ocupar los cargos políticos más importantes. Así que comenzaron a desarrollar ideas independentistas, inspirándose en el proceso de independencia de los Estados Unidos, en las ideas de la Ilustración y en la Revolución Francesa. Y de esta manera, poco a poco, se fue construyendo el camino que llevaría a las naciones hispanoamericanas hacia la independencia. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Bien, un poquito condensar lo que ya habíamos dicho antes. Una cosa que no dice el video y que me olvidé de decir yo, es también un cambio
que lo había mencionado muy por arriba, un cambio de concepción respecto al tipo de monarquía o al tipo de gobierno que había. Eso lo dice Hellman. Se pasó de una idea de un rey justamente paternalista y una justificación religiosa de su gobierno en España, en América, a una concepción un poco más, podríamos decir, secular, es decir, más laica. El rey sí tenía poder divino y de hecho los reyes españoles seguían creyendo que tenían la capacidad, eso que decía el video, de el regalismo, de que el rey en España tenía más poder que el papa. En asuntos religiosos, el rey era la última autoridad. No es que el rey se desentendiera de la religión, pero el rey ahora estaba para mejorar la vida de sus súbditos de alguna manera. Había una mirada más eficientista de la monarquía. La monarquía se proponía como un agente modernizador, como un agente que imponía reformas, como vimos, obras públicas, cambios administrativos, mejoras para el crecimiento del comercio y la economía, y por lo tanto, si se proponía de esa manera, no como, pongámosle, un agente evangelizador, sino como casi como lo que hoy entenderíamos como un gobierno. Los gobiernos están para, entre otras cosas, para mejorar la vida de no sus súbditos, porque ya no somos más súbditos, de sus ciudadanos. Si la monarquía se presentaba a sí mismo de esa manera, también iba a ser juzgada por sus súbditos de esa manera. Bien, entonces ya hay un cambio de forma de ver a la monarquía, de la monarquía de presentarse a sí misma, pero también de juzgar a la monarquía de otra manera. Entonces, los lazos coloniales, ¿sí? Los lazos coloniales se van a establecer, o se van a empezar a establecer de otra manera. ¿Eso quiere decir que los criollos, después de estas reformas borbónicas, van a querer inmediatamente la independencia? No. Eso va a llevar, la independencia va a surgir solamente por una crisis interna de la monarquía, que la vamos a ver cuando veamos las revoluciones atlánticas, la Revolución Francesa y en particular lo que pasó en España con la Revolución Francesa. ¿No quiere decir que no hubieran gente que tuviera ideas independentistas? Sí. Desde el fin del siglo XVIII ya se empieza a hablar sobre los abusos españoles en América y sobre la necesidad de que esta idea de que lo habíamos visto en la clase pasada, de que España necesita más América que América a España. Pero para que esas ideas maduren y sean efectivas, van a necesitar eso, como les dije, una crisis. Lo que sí va a generar, ¿sí?, es un gran descontento, estas reformas, sobre todo en la población indígena y en la población mestizo y criolla, es decir, los estratos más bajos de la población. Y en 1780 y 1781 se va a dar en los Andes, ¿sí?, se va a dar en la región de los Andes, en el virreinato, de lo que todavía era el virreinato del Perú, la rebelión de Tupac Amaru, o Tupac Amaru II. ¿Quién era Tupac Amaru? Era un cacique local, pero que a su vez también era un comerciante. Pequeño comerciante. Y la rebelión, paréntesis, perdón. Me gustaría que a la hora de leer el texto de Ofeland se fijen, entre otras cosas, la diferencia que el autor marca entre rebelión y revuelta, o más bien entre revuelta y rebelión. Él dice, si bien lo podemos usar como sinónimos, no es lo mismo. Las revueltas generalmente son locales, ¿sí?, son esporádicas, son detonadas por algún evento concreto, algún, acto de corrupción de un funcionario o alguna mala cosecha o algo por el estilo, y son rápidamente, después de que son sofocadas, pueden volver a aparecer, ¿sí? De hecho, las revueltas son como eventos salpicados, que aparece una revuelta acá, una revuelta allá, o sea, que tienen que ver con un contexto, pero son casos aislados. En cambio, una rebelión
que fue lo de Tupac Amaru, son movimientos que intentan no que responden a un evento concreto, sino que buscan tirar abajo, de alguna manera, o buscan reaccionar en contra de todo el orden colonial. No simplemente un evento o un impuesto o una mala cosecha o un problema local. Por lo tanto, las rebeliones no son locales, sino son, pongámosle, regionales, son de carácter más masivo. Y lo de Tupac Amaru fue una rebelión. ¿Sí? Fue una rebelión. Tupac Amaru logró movilizar, ¿sí?, en esos 2 años, decenas de miles de indígenas, ¿sí?, y no solamente indígenas, sino también mestizos, afrodescendientes esclavos y también criollos. Sobre todo, ¿dónde se dio? Bueno, en las zonas cercanas a Cusco, es decir, al antiguo centro imperial. Recuerden que si bien el centro del virreinato del Perú era Lima, recuerden, Cusco era la capital del imperio inca, bien, pero el centro imperial, el centro virreinal fue, después de la conquista, Lima. Sin embargo, Cusco siguió siendo una de las ciudades más importantes, si no la segunda ciudad más importante del virreinato, y sobre todo era una de las zonas más densamente pobladas desde la época incaica en adelante. Entonces, la rebelión de Tupac Amaru, ¿sí?, fue efectivamente una amenaza al orden colonial que llevó a que las autoridades españolas durante décadas, ahora vamos a ver también un video, estoy como hablando de rasgos generales para ver el impacto más grande de la rebelión. Que las autoridades españolas durante décadas tuvieran miedo de una nueva rebelión, ¿sí?, y trataran de desactivar lo más posible los problemas que surgieran en la región andina. De hecho, el miedo a una rebelión indígena similar a la de Tupac Amaru llegó hasta el periodo de la independencia. Y cuando empezaron los movimientos independentistas en 1810, es decir, 30 años después de la rebelión de Tupac Amaru, todavía quedaban memorias de esa rebelión. Y los propios independentistas, que eran en su mayoría blancos, criollos, o a lo sumo mestizos, tenían miedo de agitar algunos de ellos, tenían miedo de agitar demasiado los ánimos, por las dudas si también se levantaban los indios. Entonces, fíjense el impacto que tuvo la rebelión en los Andes. Es decir, fue una amenaza real. ¿Qué buscaba el movimiento Tupac Amaru? La eliminación de lo que llamaban en ese momento el repartimiento de mercancías. Básicamente los corregidores, además del cobro de tributos, una atribución que tenían que era muy odiosa, era la venta forzada de mercancías a los indígenas, productos españoles, comercio forzado, es el repartimiento. La eliminación del repartimiento, el fin de la esclavitud, cosa que apelaba a la población afro, el fin de la mita, es decir, de este movimiento forzoso de población para, sobre todo, las actividades mineras, la reducción de impuestos, algo que también beneficiaba a los grupos criollos o mestizos, y por lo tanto una redefinición absoluta del régimen colonial. No buscaba la independencia, no es que buscaba la eliminación de la relación colonial. De hecho, al principio, Tupac Amaru se presentaba como obedeciendo al rey, en teoría, y muchos seguidores de Tupac Amaru después de que se reprimió la rebelión, decían que no, bueno, yo lo obedecí porque pensábamos que era lo que pedía el rey. En ese sentido, otra frase, así como
una frase que habíamos dicho que era muy común en la colonia era se obedece pero no se cumple. Esta idea de mantener viva la autoridad del rey, pero desconocer. Otra frase muy común y similar es la idea, o es la frase que se gritaba, es viva el rey, muera el mal gobierno. Eso también era algo que pasaba en otros reinos europeos. Esta idea de que la figura del rey siempre tenía que salir salvada, de alguna manera. El rey no podía ser malo necesariamente. En todo caso, los que eran malos, los que aplicaban mal las órdenes del rey, los que eran injustos, eran los funcionarios. Eran los que llevaban adelante el mal gobierno. Entonces, inicialmente la rebelión de Tupac Amaru no fue una rebelión anticolonial necesariamente, fue una rebelión que buscaba redefinir el orden colonial, pero no fue anticolonial. ¿Se entiende? Después de Tupac Amaru hubieron, porque ahora vamos a ver un poco el proceso en otro video, hubieron otros líderes que siguieron, ¿sí? Que siguieron los pasos de Tupac Amaru, Tupac Katari. Entre paréntesis, también uno de los problemas que tenía la rebelión de Tupac Amaru era que se presentaban también a sí mismos como, Tupac Amaru sobre todo, descendientes del Inca. Había una cuestión, obviamente, de continuidad indigenista, de resistencia. Entonces, eso sí, para los españoles podía ser extremadamente peligroso si la rebelión tenía éxito y se continuaba expandiendo y radicalizando en los Andes. Una especie de estado neo-inca. ¿Bien? Pero después, otros líderes indígenas también continuaron con la rebelión, como Tupac Katari, pero en 2 o 3 años, estas rebeliones fueron durísimamente reprimidas, aunque en algunos casos estuvieron al borde de la victoria, o al menos de tomar ciertos núcleos de poder, como la ciudad de Cusco, y de hecho es muy conocida la represión final de Tupac Amaru. Quizás algunos escucharon antes de esto hablar de la figura de Tupac Amaru. Sí, pero el nombre no. ¿Alguien sabe cómo terminó sus días? ¿Cuál fue la tortura final de Tupac Amaru? Después de capturarlo y de torturarlo para que dijera sus cómplices y sus colaboradores, Tupac Amaru fue condenado a ser descuartizado en la plaza pública por medio de 4 caballos atados a 4 de sus extremidades. Sí, exactamente. Tortura que después también, torturas similares fueron aplicadas a sus familiares, algunos fueron desterrados, otros fueron asesinados, etc. De hecho, todavía en la plaza de Cusco hay una placa que recuerda, en este lugar fue descuartizado Tupac Amaru, bla, bla, bla. Y en muchos historiadores, aunque ya no tanto, pero muchos historiadores, o se lo recuerda de alguna manera míticamente, ¿sí? Como uno de los primeros antecedentes de las independencias americanas, o al menos de América del Sur. Bien. Voy a poner el segundo videíto y vamos a comentarlo después, ¿sí? Bien. ¿Por qué no me figura? Acá está. Revoluciones. Revolución de Tupac Amaru II. 1600. El inicio. En 1600, un extenso territorio americano se encuentra bajo dominio de la corona española, que basa su poder en la división de la sociedad en 2 instituciones, la República de los Conquistadores Españoles y la de los Indios. Esta última
está dividida en distintos territorios gobernados por jefes políticos indios. Algunos de ellos son descendientes de antiguos caciques incas y elegidos por la comunidad. Estos caciques tienen gran legitimidad y representan los intereses del pueblo indígena, mientras otros son impuestos por la autoridad española y colaboran con el invasor. En cualquiera de los casos, la gran mayoría de los indios trabajan en los campos pagando tributos y diezmos a la corona española. Los indios son la principal mano de obra de los españoles, quienes en 1605 imponen la mita, trabajo obligatorio de los indios en las minas. Cada año, miles de incas pasan 10 meses trabajando en condiciones infrahumanas, donde muchos mueren para enriquecer a explotadores insaciables. La mita se convierte en el tributo más odiado por el indio. 1750. Las reformas borbónicas. Promediando el siglo XVIII, el rey español Carlos III impone reformas para acrecentar el control económico sobre América. Aumenta impuestos, coloca nuevas aduanas para recaudar más tributos y, sobre todo, incrementa la presión sobre el trabajo en las minas para poder obtener aún más plata. Los nuevos impuestos golpean directamente a indígenas, arrieros, artesanos y comerciantes criollos y mestizos. Los caciques realistas empiezan a ser cuestionados por no defender a los suyos, y los caciques legítimos, que se oponen a las nuevas medidas, logran mayor popularidad, como Tupac Amaru II. 1776. Los enemigos. En 1776, para imponer las reformas borbónicas, el rey designa un intendente militar y visitador general para el virreinato del Perú. Su nombre es José Antonio de Areche Sornosa. La creciente presión realista impulsa a Tupac Amaru II a exigir en Lima que sus comunidades sean exceptuadas de la mita. Sus reclamos son completamente desoídos y Tupac Amaru II planea un golpe junto a Micaela Bastidas, su esposa y principal lugarteniente. El 4 de noviembre de 1780, Antonio de Arriaga, gobernante español de Tinta, es apresado por los tupacamaristas. En una celda, en la casa del líder rebelde en Tungazuca, es obligado a escribir cartas a la capital del virreinato, solicitando armas, pertrechos y dinero. Como parte de su plan, Tupac Amaru II lee una carta falsa a una multitud en la que Carlos III se retracta de las reformas y ordena que por dañino se quite la vida del corregidor. Con esta acción, Tupac Amaru II suma adeptos españoles y mestizos a su causa. 1780. La represión. El 12 de noviembre, el Cabildo de Cusco reacciona ante la muerte de Arriaga y envía tropas realistas junto a voluntarios para reprimir a los tupacamaristas. Entre los voluntarios hay también indígenas leales al rey. 5 días después, llegan a Sangarará, al norte de Tinta, pero son rodeados por 6.000 indígenas rebeldes y deben refugiarse en la iglesia del pueblo. Los realistas se niegan a rendirse y los rebeldes los combaten por días hasta vencerlos. Ante la derrota, los españoles declaran a Tupac Amaru II traidor al rey. Después de dejar Sangarará, la rebelión avanza hacia Collao para ganar el apoyo de criollos y mestizos. Pero como el rey ha decretado traidor a Tupac Amaru II, muchos temen sumarse a los revolucionarios e incluso se pasan a las milicias realistas para combatirlo. El 28 de diciembre de 1780, Cusco despierta rodeada por 30.000 tupacamaristas. La mía es la única que ha quedado de la sangre de los incas, reyes de este reino. Más indígenas se suman a la revuelta y en nombre de Tupac Amaru II ajustician a varios caciques realistas. El espíritu luchador inca renace en la revolución, se saquea obrajes, ocupa tierras que fueron usurpadas por los invasores y da por abolida la mita, símbolo de la opresión. Pero tropas de Areche llegan a Cusco y atacan a los rebeldes. Las armas de fuego hacen una diferencia aterradora, y tras 2 días de intensos combates, la rebelión en Cusco huye, se dispersa y pierde impulso. 1781. El último intento. Tras la derrota, los tupacamaristas vuelven al sur para reagruparse. Areche suspende las reformas que provocaron la rebelión
y ofrece un perdón general a todos los insurgentes que se pasen de bando. La rebelión está herida de muerte. En 1781, Areche en persona se moviliza hacia el sur para eliminar de raíz la insurrección. Con 17.000 soldados, entre españoles e indígenas, se enfrenta con los tupacamaristas y da muerte a 2 principales lugartenientes rebeldes. A la rebelión le queda tiempo para realizar una última jugada y prepara un ataque sorpresa. Pero un desertor informa a Areche del ataque que se está planeando, y así el ejército realista cerca y derrota a los rebeldes. Tupac Amaru II, su esposa, 2 de sus hijos y otros cabecillas son conducidos ante Areche. El 14 de abril de 1781, el visitador general entra a la ciudad de Cusco exhibiendo al insurgente y a su mujer, Micaela Bastidas. Tupac Amaru II es torturado, pero no confiesa el nombre de sus compañeros. Aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú por oprimir al pueblo y yo por querer liberarlo. Tupac Amaru II es obligado a presenciar cómo les cortan la lengua y ahorcan a sus parientes. Su mujer es sometida a garrote vil. Tupac Amaru II, sin lengua, es atado a las cinchas de 4 caballos para que lo descuarticen, pero el cuerpo del Inca resiste y Areche lo manda a decapitar. La guerra de los rebeldes contra el ejército español dura 1 año más. Es el mismo pueblo, con el mismo deseo de libertad, el que continúa una lucha iniciada en el momento de la conquista. Pero los españoles han logrado, a sangre, fuego y sobornos, aplacar a la gran mayoría de los indígenas. Sin el necesario apoyo popular, a fines de 1782, el levantamiento termina por completo, pero pasa a la historia como la revuelta más importante de las poblaciones indígenas contra la corona española. Bueno, entonces, sí, efectivamente la rebelión de Tupac Amaru, si bien corta, representó una gran amenaza para los españoles y fue temida por lo que fue, ¿sí? Por una absoluta reestructuración del orden colonial, como dijimos, y por la capacidad de movilización de los indígenas. Ahora, ¿por qué la vemos en consonancia con las reformas borbónicas? Bueno, porque acá sí es causa y consecuencia. El aumento de impuestos, el aumento de la presión fiscal de los españoles sobre los pueblos indígenas y del aumento del trabajo de la mitad fue lo que directamente llevó, ¿sí?, a Tupac Amaru a rebelarse, utilizando una serie de alianzas y de tradiciones previas. ¿Bien? También, fíjense lo que decía al principio del video, el tema de los caciques que negociaban, los caciques indígenas que negociaban con los españoles y los caciques indígenas que resistían. Algo, por ejemplo, ¿sí?, que Camila seguramente recordará del texto de Garavaglia. Bien, esta idea de que las dirigencias indígenas, si bien oprimidas, todavía eran necesarias de alguna manera para continuar la dominación. Y en ese sentido, ¿sí?, Tupac Amaru fracasó, de alguna manera, no solamente por una serie de errores tácticos. Bien, después el texto habla, bueno, en el mundo siempre se pregunta, bueno, ¿por qué no atacó en tal momento la ciudad de Cusco? En un momento hay como una retirada, no solamente por una serie de errores tácticos, sino también porque los españoles lograron tener el apoyo de muchos otros líderes indígenas y otros que temían también sumarse a la rebelión por esta idea de que Tupac Amaru era finalmente considerado como traidor, a pesar de que él mismo se presentaba inicialmente, no solamente como un descendiente de la sangre inca, sino también como aquel que también intentaba arreglar los daños hechos por las reformas borbónicas, este tipo de falsificación de las cartas de Carlos III. ¿Bien? Los caciques que estaban en alianza con los españoles eran los realistas, ¿no? Que dicen, los caciques realistas, sí, en realidad eran caciques que negociaban o que también lograban beneficiarse de estas reformas de alguna manera u otra. El texto de O'Phelan, sí, el texto de O'Phelan no solamente, bueno, marca esta cuestión de que hemos dicho entre rebelión y revuelta, sino también va viendo las razones por las cuales se fueron sumando
no solamente indígenas, sino también afrodescendientes, mestizos y criollos, ¿sí? Y criollos. En ese sentido, los que fueron más reprimidos fueron sin duda los líderes indígenas después del fin de la rebelión, y a los criollos, si bien participaron activamente, porque también les interesaba el aflojamiento, digamos, el fin de estas reformas borbónicas, que lo único que significaban era mayor presión, pero la corona no se atrevió a una represión criolla tan grande porque finalmente necesitaba una pacificación posterior, necesitaba también a los criollos después de la rebelión. Entonces, les pido que cuando lean el texto de Ofeland, como para ir cerrando, les pido que para cuando lean el texto de Ofeland vean, se centren en las razones por las cuales los distintos grupos apoyaron o no la rebelión de Tupac Amaru y su relación, ¿sí? Y su relación con las reformas borbónicas, ¿sí? Bueno, son menos 20. ¿Bien? ¿Les parece ir cerrando? Yo tengo una pequeña duda. Dima, Pensé adelante. que durante las reformas borbónicas el rey había sido Felipe V. No, sí, a ver, el siglo inicia con Felipe V. Ok. ¿Sí? Ya, Pero las reformas borbónicas se conocen como un proceso muy largo. claro. ¿Sí? Quizás el que aplica o el que aplica las reformas de mayor impacto en América va a ser Carlos III. ¿Sí? ¿Sí? Después de Felipe V está Fernando VI y después viene Carlos III. De hecho, Carlos III va a ser el abuelo de Fernando VII, va a ser el rey de la independencia. O sea, pero Carlos III va a gobernar durante un gran periodo del siglo XVIII y va a ser, por ejemplo, el que crea el virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? O sea, son varios gobernantes borbones y no necesariamente son, ¿cómo decirlo?, unificadas en el sentido como un plan preestablecido, sino que son una serie de medidas que se van tomando a lo largo del tiempo que están conectadas entre sí, con este objetivo en común de aumentar el control de la monarquía en América. ¿Sí? Entonces, quedamos de la siguiente manera. Hagamos eso. Conectémonos un ratito el martes que viene, ¿sí? Pero en vez de a las 8 a las 9, hacemos una revisión de dudas rápida, y vamos viendo cómo va a ser el parcial de la otra semana. ¿Sí? Sí. Entra hasta reformas borbónicas. Entraría hasta acá, exactamente. ¿Sí? Después igual vamos a ver, podemos hacer el repaso, una de las cosas que podemos hacer, el repaso de los textos, el repaso de los puntos, así que como tarea para el hogar, actualizan, o sea, se ponen al día con las lecturas y vienen con dudas, vienen con problemas concretos y yo voy a venir también con algunas pistas de cómo poder hacer el examen. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, chicas, tengan una buena semana y sobre todo tengan un buen feriado mañana, aprovechen para descansar y ser sensadas. Y entonces nos vemos a las 9 de la mañana el martes que viene un ratito. Perfecto. ¿Vale? Buenísimo. Chao, chao.